receta. Esta vez quiero traerles algo dulce de una de las series de televisión con las que crecí. Y por eso vamos a hacer unas donas de los Simpsons. No estoy sola en esta locura simpsómana. Me acompaña mi amigo que dice ser el rey de los 7 mares, Sergio de la cocina del pirata. A ver, pirata, preséntate. Hey, muy buenas chicos, me presento, soy el pirata de la cocina del pirata y en mi canal he preparado el pastel de la muerte de los Simpsons, que está mortalmente delicioso. Y deciros que al final de este vídeo hay una encuesta para saber qué receta os ha gustado más, si la de la Coquette o la del pirata. Y os animo a que os paséis por mi canal para que echéis un vistazo a los vídeos que tengo por allí, porque subo las recetas más implacables de los 7 mares. Recetas de series, recetas de animes, de restaurantes, de todo, de todo. Y si os gusta y os suscribís, formaréis parte de la tripulación de la cocina del pirata. Y ahora os dejo con la Coquette. ¡Hasta la vista, grumetes! El pirata y yo estamos haciendo una colaboración unidos por nuestra afición a la serie, así que cuando terminen de ver esta receta, vayan a su canal a ver cómo le quedó la suya. Y al final de este video les dejo una encuestita para que nos digan cuál les gustó más. No es por nada, pero la mía tiene muchos colores. Y si son nuevos en mi canal, bienvenidos. Los invito a suscribirse dándole clic a ese botoncito rojo y también dándole clic a la campanita para que no se pierdan mis videos. Y bueno, ya parezco lisa de tanto hablar, así que mejor empecemos. Como siempre, los ingredientes están en la cajita de descripción. Vamos a hacer una masa para donas horneadas que no necesita de tanto amasar. Ya verán que es muy fácil. Y empezamos con la parte seca. Ponemos harina en un bol y vamos a añadirle un poco de sal por aquí y un poco de levadura activa por acá, separaditas. No las mezclamos de un solo porque si no se desactiva la levadura. Revuelvan primero la sal con la harina y ya después la levadura y todo junto. Ya está, y ahora vamos con lo líquido. En esta taza medidora vamos a derretir una barrita de mantequilla en el microondas. Y a esto le echaremos leche tibia, vainilla y un poco de azúcar. Finalmente agregamos 2 huevos a temperatura ambiente y mezclamos todo muy bien. Ahora vamos a mezclar esta mezcla tibia líquida con lo seco, pero con la delicadeza de Marge. Usen una espátula para esta delicada labor y mezclen bien hasta que no queden grumos. Y listo. Tapamos nuestra masa con papel plástico. Y esto lo vamos a tapar con un trapo encima y hay que dejarlo de 2 a 3 horas reposando para que así crezca esa masa y después lo meteremos a nuestra Renata Frida o refri para que la levadura se active durante toda la noche. Lo que hace que estas donas sean donas y no pastelitos es la levadura, y si no quieren dejarse los brazos amasando para que se active, lo más fácil es dejar que esto pase en la refri durante toda la noche. Yo ya tengo esta masa que dejé ayer y miren cómo ha crecido. Sí, tendré el doble de donas. Donas. La saqué hace una horita de la refri para que estuviera a temperatura ambiente antes de usarla. Y ahora en una superficie enharinada vamos a tumbarla. ¡Wow! Miren esos hoyitos de aire que ha ido haciendo el gluten. ¿Qué les parece esto? Y ahora solo vamos a echarle un poco de harina por encima. ¡Ey! ¿Y mi harina? Harina. Bueno, no importa, tengo un poco más acá. Les polvoreamos un poco encima y amasen esto muy bien hasta que ya no se sienta pegajosa la masa. ¡Perfecto! Y listo. Ahora les voy a enseñar a hacer unas donas por si tienen molde de donas y otras por si no lo tienen. Si tienen molde, engrásenlo y lo único que van a hacer es agarrar un pedacito de masa, alargarlo, unir esquinas y ponerlo en el molde. De nuevo, amasamos en forma de gusano, unimos esquinas para crear una forma circular y para el molde. Hagan todas así. Tras poner cada dona en su lugar, presionamos un poco para asegurar que tomen la forma. Dejamos que esto crezca unos 20 minutitos antes de meterlo al horno y por mientras vamos a hacer la versión sin molde. Pero para eso necesitamos la ayuda de alguien. ¿Será Bartman? ¿Radioactivo Man? ¿Doffman? ¡No! ¿Quién se encarga de aplanar las cosas en esta cocina? ¡Ramón, el aplanador! Aquí estás, mi fiel amigo. Tengo un trabajo para ti. Con su Ramón, rodillo, enharinado, estiren bien la otra masa hasta lograr un grosor de casi media pulgada. Y ahora con un cortador de galletas redondo cortamos una porción y con un circulito más pequeño como el de una boquilla grande, el hoyo de la dona.
Pasamos nuestra cuasi donita encima de una bandeja con papel encerado y hacemos las que nos ajusten. Pueden reusar la masa que les sobró una vez más. Estas también tienen que crecer unos 20 minutitos. Como ven, ya crecieron y sabemos que están listas porque están suaves y las orillas no están tan marcadas. Ahora vamos a meter ambas versiones a un horno precalentado a 180 grados centígrados por unos 15 a 20 minutitos, estén viéndolas. Y a esta bandeja le puse otra bandeja debajo para que así no se queme tanto lo de abajo. Unos minutitos antes de que salgan nuestras donas, vamos a hacer el glaze o glaseado base. Para eso metemos en una cacerola pequeña azúcar glass, un poco de vainilla transparente, un poquitín de leche y mi toque personal, azúcar moreno con canela. Revolvemos bien a fuego medio bajo hasta que se disuelva todo y quede así. Quiero que mi glaseado tenga más color, así que le echaré también un poquitín de cacao en polvo. Mezclamos y listo. Parece que están nuestras donitas, así que las sacamos del horno y dejamos que se enfríen un par de minutos. Ya están un poquito enfriadas y ahora vamos a agarrarlas con cuidadito porque siguen calientes y vamos a ahogarlas en glaseado. Por un lado y por el otro. Y después la pasamos encima de una bandeja de rejilla para que se seque. Y sigamos ahogando donas. ¡Qué rica esta piscina! Mientras este glaseado base se seca, vamos a hacer el glaseado rosado característico de las donas de Homero. O Homer, como algunos le dicen. ¿Cuál creen que es mejor? Coméntenme aquí abajito. Usaremos una montaña de azúcar glass y un poquitín de leche que coloreamos rosa. Añadimos este Nesquik de fresa al azúcar y empezamos a mezclar. Hay que batir esta mezcla hasta que quede bien lisa. Tiene que quedarnos así de espesa y la metemos en una manga pastelera. Y ahora vamos a decorarlas. Empezamos delineando un perímetro ondulado para que nos quede una forma caricaturesca. Y después solo vamos a ir rellenando dentro del perímetro, pero cuidado, se pasan. Echen un poco y espárzanlo con un palillo de dientes. Si se pasan, se las verán con Marge. ¡No se metan conmigo! ¡Tengo chispitas! No veo más que un horrible arcoíris. Mejor espolvoreamos las chispitas con delicadeza. Y así decoren el resto de sus donas. Y ¡tarán! ¡Miren qué preciosidad de donas! Donas. Las que hicimos sin molde quedan un poco más planas, pero todas se ven realmente apetitosas. Dale like al video si piensas como yo. Y listo, aquí tienen las donas de Homero Simpson. Miren qué lindas quedaron, ahora falta probarlas. A ver, agarremos esta. Miren, estos espacios de aire significan que es una dona de verdad. Está buenísima, súper esponjosita y ese glaseado como con canela le da un toque espectacular. Espero que les haya gustado mucho esta receta y si sí, acuérdense de darle like y también de ir al canal del Pirata para ver su receta y cuéntenme cuál les gustó más, a ver cuál ganó, jajaja. También me encantaría saber qué otras recetas quisieran que les hiciera y acuérdense de dejarme un comentario con sus sugerencias. Si hacen estas preciosas donitas o cualquiera de mis recetas, también me pueden compartir sus fotitos en cualquiera de mis redes sociales que se los dejo ahí abajito también. Gracias Pirata por acompañarme en esta aventura Simpson. Un abrazo y se despide la Coquette. ¡Adiós!